tal cual, distosia significa parto difícil, proviene del latín, y pues es cualquier anormalidad de los mecanismos del trabajo de parto que influyan ya sean sobre este o sobre la evolución del mismo. Entonces nos va a llevar a un progreso anormal que a lo largo o al inicio del trabajo de parto va a ser lento, por lo mismo va a prolongar el trabajo de parto. Para entender un poco sobre estas distocias, vamos a hablar un poco sobre la contracción uterina y sus componentes. Como primer lugar tenemos el concepto de frecuencia, que es el número de contracciones que aparecen en un periodo de 10 minutos. Entonces, lo normal es de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos. Vamos a hablar también sobre la intensidad, que esta compara la diferencia entre la presión del tono basal, que es más o menos 10 milímetros de mercurio, hasta el punto más alto de la contracción, que aquí estaría como en 50. Lo normal de intensidad va de 30 a 50 milímetros de mercurio. Otro concepto es la duración, que es el tiempo transcurrido desde que se inicia la contracción hasta que se vuelve a recuperar el tono basal. Lo normal es de 30 a 90 segundos y el tono basal es la presión intrauterina que existe en un útero que está en reposo, o sea, antes de que se inicie la contracción. Y lo normal de este tono basal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Valores menores a 8 milímetros de mercurio estaríamos hablando de una hipotonía, y valores mayores por 12 milímetros de mercurio, la paciente ya estaría pasando por un cuadro de hipertonía. En el caso de la frecuencia, cuando hay más de 5 contracciones, se le llama taquisistolía, y menor a 3 contracciones cada 10 minutos, bradistolía. Y en el caso de la intensidad, valores por debajo de 30 milímetros de mercurio son hiposistolías, y mayores de 50 milímetros de mercurio son hipersistolías. Otro concepto es la actividad uterina, que es el resultado de multiplicar la frecuencia por la intensidad. Para que se inicie el trabajo de parto se necesita una actividad uterina de 90 unidades Montevideo, y para que se pueda decir que el trabajo de parto tuvo una evaluación satisfactoria, se debe tener una actividad uterina de 120 a 250 unidades Montevideo. En cuanto a la propagación, también para que haya un trabajo de parto adecuado, debemos tomar en cuenta de que las contracciones se inician como en la parte superior del útero, y, o sea, en el cuerpo, en la parte hasta arriba, y de ahí van descendiendo hacia abajo, a una velocidad más o menos de 2 centímetros sobre segundo, y van a alcanzar a cubrir todo el útero a los 15 segundos. Es importante que se inicie desde arriba para que el producto pueda ir descendiendo y pues bajar hasta el canal del parto. Tenemos que tomar también en cuenta que a medida de que las contracciones van descendiendo, se debe disminuir la intensidad, la duración y la propagación. O sea, no va a ser la misma intensidad que se presente en las contracciones aquí que se presentan aquí. ¿Por qué? Porque si hay la misma intensidad de contracciones en esta parte y en esta parte, pues el bebecito, el producto no va a poder salir correctamente, entonces, porque la fuerza es la misma, entonces tiene que ser mayor aquí, menor aquí, para que pueda descender correctamente. Y pues bueno, esta disminución de estos 3 factores, que son intensidad, duración y propagación, se llama triple gradiente descendiente, que es importante, porque ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en cuanto a las distocias dinámicas, las que yo les voy a presentar, van a conservar
el triple gradiente descendente no va a estar alterado, pero sin embargo hay distocias que alteran este gradiente. Y bueno, aquí hice un cuadro sinóptico en el que separé las distocias por disminución de la contractilidad y distocias por aumento de la contractilidad. Dentro de las distocias que se clasifican por disminución de la contractilidad, vamos a tener hipotonía, hipodinamia primaria, hipodinamia secundaria, y por aumento de la contractilidad, hiperdinamia primaria, hiperdinamia secundaria, hiperdinamia con hipotonía o hiperdinamia sin hipotonía. Y pues las hipodinamias son como tal la disminución de la frecuencia, intensidad o del tono basal del útero durante el trabajo de parto. Vamos a hablar sobre hipodinamias primarias que se van a clasificar por disminución de la contractilidad y excitabilidad miometrial, en el que podemos encontrar, bueno, que la etiología puede ser por malformaciones uterinas, por miomas, adenomiosis, primíparas que ya son de edad avanzada, grandes multíparas o por una inducción inadecuada, en el caso de que sean sedantes para los espasmos o por una analgesia precoz. También se puede deber a que se distienda además la fibra muscular uterina en el caso de pacientes con gestación múltiple o polidramios. Entonces todas estas como patologías van a alterar la contractilidad o la excitabilidad y la van a bajar. En el caso de por disminución del estímulo contráctil, podemos encontrar que se pueden deber a disminución de la síntesis de prostaglandinas, ya sea del momómetro y de la decidua, o de uno del otro. También por una insuficiente compresión del cuello uterino, en el caso de presentaciones fetales que están muy altas, o en el caso de que el feto presenta una situación anómala. Y también se asocia que la disminución de la secreción de oxitocina para la producción de la contracción disminuye en mujeres con diabetes insípida o con destrucciones hipotalámicas. En cuanto a la sintomatología y diagnóstico, pues como ya les decía, la definición como tal de hipodinamia es disminución en la intensidad, frecuencia o tono. Vamos a ver que la paciente presenta una intensidad menor a 20 milímetros de mercurio, una frecuencia puede ser normal o disminuida a 2 contracciones uterinas cada 10 minutos y puede presentar un tono basal normal o menor a 8 milímetros de mercurio. Y pues en cuanto a la clínica como tal, pues la dilatación cervical va a ser muy escasa, el útero va a estar flácido y se va a endurecer muy poco a la hora de la contracción, y el partograma nos va a mostrar una dilatación que va a progresar muy lento, no va a tener una buena evolución. En cuanto a las hipodinamias secundarias, estas se van a presentar de forma tardía en el periodo de dilatación. Estas están precedidas de una dinamia normal o de una hiperdinamia, ya sea que se presente primero una hiperdinamia y después una hipodinamia, o que sea una dinamia normal y se presente una hipodinamia secundaria. Y que la sintomatología y diagnóstico va a ser similar a la hipodinamia primaria, pero debemos tomar en cuenta que a diferencia de la primaria, es que la primaria va a haber un retraso desde el inicio del trabajo de parto, y en las hipodinamias secundarias va a iniciar bien, pero a lo largo del trabajo de parto pues se va a atrasar, o sea, se va a prolongar mucho este trabajo de parto. Y pues bueno, en cuanto al tratamiento, debemos tomar medidas generales para evitar
bueno, sí, para evitar el agotamiento materno, que la mamá se cansa mucho. Entonces tenemos que tenerla bien hidratada, con un aporte energético vía intravenosa. La sedación debe ser moderada y oportuna de acuerdo al... Debe estar individualizada de acuerdo a cada caso. Debe haber apoyo psicológico del personal. La, la vejiga y el recto debe estar vacía para evitar enema. Y una posición adecuada sería de cubito lateral o erecta, si las condiciones lo permiten. Y en cuanto a la amniotomía, esta es eficaz tanto para aumentar la frecuencia como la intensidad de las contracciones uterinas. En cuanto al tratamiento farmacológico, es bueno la administración, o bueno, es muy útil la administración de oxitocina. Sin embargo, debemos recordar que esta respuesta a la administración de la oxitocina debe ser variable de una mujer a otra. Y se puede utilizar una solución de 3 unidades internacionales de oxitocina disueltos en 500 mililitros de suero glucosado al 5%. Vamos a comenzar con un ritmo de 2 unidades por minuto, y vamos a aumentar la misma cantidad durante cada 10 o 15 minutos hasta alcanzar la dinámica que queremos. Y pues bueno, debemos, antes de iniciar esta estimulación con oxitocina, debemos tomar en cuenta que más bien debemos excluir la desproporción cefalopélvica o anomalías fetales o del canal que puedan ser resueltas por cesáreas. Entonces, si esto puede ser resuelto por cesárea, no es necesario la administración de oxitocina o de que nazca forzosamente por canal vaginal. Y debemos tener cuidado con las cantidades de oxitocina para evitar lo contrario, que nos dé una hipertonía o un parto precipitado. Las hiperdinamias son trastornos de la dinamia uterina por exceso, condicionado a un parto prolongado por la inefectividad. Estas pueden ser ocurridas debido a obstáculos mecánicos a lo normal de la progresión del parto, que van a originar una dinámica que luche contra este obstáculo para vencerlo. Vamos a encontrar intensidades mayores a 50 milímetros de mercurio, a las cuales les vamos a llamar hipersistolias. Una frecuencia puede ser normal o mayor a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, que les vamos a llamar taquisistolias. Y el tono basal pues debe estar por encima de 12 milímetros de mercurio, a la cual vamos a llamar hipertonía. En cuanto a las hiperdinamias primarias, estas pueden presentarse, más bien se presentan desde el inicio del trabajo de parto, al igual que las hipodinamias primarias, y estas aumentan la excitabilidad de la fibra uterina, ya que hay una sobredistensión de la misma. En cuanto a las hiperdinamias secundarias, esta es por, como les había comentado antes, la existencia de obstáculos mecánicos en la que se debe luchar para vencerlos. O, como les había dicho, en el caso de las hipodinamias primarias o secundarias, estas se deben debido a dosis inadecuadas de oxitocina o prostaglandina que pues sobredistienden y sobreexcitabilitan la fibra uterina. Las hipertonías pueden clasificarse en leve, moderada y severa de acuerdo al tono basal que presenten. Vamos a hablar de una hipertonía leve cuando se presenta un tono basal de 13 a 20 milímetros de mercurio, moderada cuando presenta un tono basal de 20 a 30 milímetros de mercurio, y severa cuando presente un tono basal de mayor a 30 milímetros de mercurio. Como les decía al principio, puede haber hiperdinamia con hipertonía y una hiperdinamia sin hipertonía.
En el caso de la hiperdinamia sin hipertonía, la actividad contráctil por encima de los valores normales puede llevarnos a un parto precipitado, un parto que no debió haber sido tan rápido y que tal vez por ese rápido término de parto, pues nos puede llevar a complicaciones. Como les había dicho, pues nos lleva a complicaciones, el cual puede aumentar el riesgo de la pérdida de bienestar fetal por hipoxia, puede llevarnos a un desgarro del canal blando o puede llevarnos a un desprendimiento de placenta y de igual manera puede llevarnos lo contrario, que son hipotonías postparto. En el caso de hiperdinamia con hipertonía, la actividad contráctil, que es como adecuada o eficaz, va a estar alterada, por lo cual va a aumentar el riesgo igual del bienestar fetal, puede aumentar el desprendimiento de la placenta o incluso puede llevarnos a una rotura uterina. En cuanto al tratamiento, vamos a necesitar medidas generales. Necesitamos colocar a la paciente en decúbito lateral y necesitamos regular o suprimir los fármacos uteroestimuladores. Para la administración de los fármacos uteroinhibidores podemos utilizar beta-adrenérgicos, como es el ritodrine vía intravenosa a dosis de 100 a 150 microgramos por minuto, o podemos utilizar inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como la indometacina a 100 miligramos sobre cada 12 horas, o inhibidores de canales de calcio, como es nifedipina o nifedipino, a dosis de 10 microgramos cada 6 horas. También se puede utilizar sulfato de magnesio, pero es muy poco utilizado porque se requiere muchas dosis, se requiere mucha dosis para que pueda alcanzar su efecto como uteroinhibidor, y pues al requerirse muchas dosis, los efectos adversos son muy, te pueden llevar a una complicación, entonces por esa parte no se recomiendan y no se utilizan casi. Ya. ¿Y si te llegaste? Dice que su computadora está cargando todavía, que tiene problemas, que si podemos saltar su parte y que puedo exponer el siguiente, por favor, dice. Sí, pásenle a hombros, por favor. Bueno, compañeros, el siguiente tema se llama distocia de hombros. ¿Y cómo se define? Bueno, la distocia de hombros se va a definir como la producción, o se va a producir más bien cuando la salida de la cabeza fetal se detiene y se queda atorado en la parte de los hombros, es decir, solamente en la cabecita, pero los hombros ya no. Algunas veces se llega a completar en menor o mayor grado la rotación externa, pero nunca se produce el descenso con el desprendimiento de los hombros. Ahora sí se utilizan las maniobras habituales, que las vamos a ver posteriormente, para la asistencia y lograr que el producto salga por el canal vaginal. Es importante mencionar que todas estas distocias se generan en partos que son naturales, es decir, que salen por el canal de parto, por la vagina, ya que sabemos que si se hace por cesárea, pues las complicaciones se disminuyen, ¿no? La que sigue, por favor. Las variedades, vamos a ver primero que la alteración mecánica se produce cuando la expulsión de la cabeza
en la cabeza, los hombros no se introducen en el canal de parto. Ya habíamos mencionado que es una complicación en un parto natural, ¿no? Todo esto se va a dar en una situación de desequilibrio entre los diámetros pélvicos y el diámetro bisacromial. Es decir, se produce por una falla, un desequilibrio anatómico en relación entre el feto y la paciente. El problema puede afectar a cualquiera de los hombros o a ambos, por lo que se distinguen tres variedades. La distocia de hombro anterior es la más frecuente, la distocia de hombro posterior, la más rara, y la distocia bilateral es la más grave y la más excepcional. Es decir, se puede atorar el hombro izquierdo, el hombro derecho, o también se pueden atorar los dos hombros. Los dos. Y de aquí se deriva su clasificación. Va a existir una posibilidad de morbilidad materna y una posibilidad de morbilidad fetal, que muera la mamá, que muera el feto. Pero, no sé, ahorita había leído que ya está como penado para los doctores que en un parto alguno de los dos se muera, porque estos casos ya se deben de prever mucho antes de que se lleve a cabo ya el trabajo en el quirófano. Es decir, creo que se pueden prevenir todos los posibles incidentes y por eso ya no es tomarse tan a la ligera que alguno de los dos fallezca. Y nunca ha sido, ¿verdad? Pero ahorita sí ya. Ninguno de los dos se debe morir. Y la morbilidad materna va a obedecer casi siempre al uso de maniobras obstétricas poco adecuadas. Es decir, lo que les comentaba, la manipulación de la madre se va a ver afectada o va a verse alterada o llevada a cabo de una manera errónea, que es lo que principalmente podría producir una morbilidad materna. En el caso de la morbilidad fetal, las lesiones fetales que mantienen una morbilidad a largo plazo ocurren en un solo 10% de las distocias de hombros. El 90% de la morbilidad inmediata se soluciona en los primeros 12 meses y la morbilidad no se relaciona con la experiencia del asistente. Es decir, los factores predisponentes para que se lleve a cabo la muerte del feto, pues van a ser muy poquitos y generalmente se pueden resolver de manera inmediata o a largo plazo. Y tenemos dos principales factores o ramas de factores que pueden producir una morbilidad fetal. La primera son los traumatismos mecánicos responsables de una fractura de clavícula, una fractura del húmero o una dislocación cervical. Es decir, que cuando el producto esté saliendo por el canal vaginal y se lleve la desigualdad entre el diámetro bisacromial y el diámetro pélvico, esta presión ejercida sobre alguno de los hombros o sobre el cuerpo del paciente que está saliendo genere pues una ruptura, ¿no? Es lo que decimos, un traumatismo mecánico al momento de salir. Y la otra parte, el otro rubro de la etiología de la muerte fetal van a ser las lesiones del plexo braquial. Perdonen, me traba la lengua esta hora. Y esto va a generar una hipoxia fetal con sus secuelas neurológicas y de otros órganos relacionada con la condición previa del feto y el tiempo en que trata de resolverse la distocia. Es decir, no debe haber un tiempo prolongado en el que se encuentre la distocia y se resuelva. La siguiente, por favor. Como en todos casos, en todos las enfermedades, vamos a tener siempre factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos que provocan un crecimiento fetal aumentado o una pelvis reducida. Si obedecemos al principio que les dije entre una diferencia en el volumen, bueno, en el área de la pelvis o bisacromial, pues es como un poco obvio decir, si el bebé crece de más y el canal de parto se reduce, pues ya no va a salir, ¿verdad?
Entonces es uno de los principales factores de riesgo. Vamos a tener los factores relacionados con la macrosomia fetal que van a ser. Disculpe, ¿todavía me escuchó? Sí, Elliot. Ok, es que luego se me va mi internet. Así como les decía, los factores relacionados con la macrosomia fetal, es decir, el aumento en el tamaño del feto, van a ser una obesidad materna o una ganancia ponderal excesiva en la gestación, es decir, que sea una madre que, por ejemplo, era delgadita y terminó con una obesidad y la pudo adquirir antes o durante el embarazo. La diabetes en la madre y que sea un parto térmico. Y los relacionadas con la estenosis pélvica sería la baja talla y los defectos de la marcha en la madre. Y un segundo periodo de la evolución lenta que lleva un parto instrumental con frecuencia dificultoso es el factor dinámico de este riesgo. Pero en general, el factor de riesgo más importante va a ser una macrosomia fetal, es decir, un crecimiento excesivo del feto. La siguiente. Ok. Y bueno, si obedecemos también a esto que les acabo de decir, que la macrosomia fetal es el principal factor de riesgo, ¿cómo se podría prevenir una distocia de hombro, no? Pues algunos estudios dicen que lo que les voy a decir no está tan relacionado con la prevención, pero es de las cosas que se deben hacer para prevenirlas. Sería la profilaxis de la macrosomia, va a ser ajustando las dietas de los pacientes obesas, evitando ganancias ponderales excesivas y controlando adecuadamente todas las formas de diabetes. ¿Se acuerdan que les mencioné que en los factores de riesgo estaba la diabetes? En la macrosomia fetal se encontraba la diabetes y una ganancia ponderal de peso en la madre. Bueno, pues la profilaxis sería evitando estos dos factores principales. Un diagnóstico preciso de la macrosomia, optando por la vía abdominal del parto, si el peso estimado del feto es mayor de 5.000 gramos. En la población general, que se reduce a 4.500 en las diabéticas. Y otro factor es la aplicación estricta de la tococirugía vaginal, pues más del 50% de los casos ocurren tras intervenciones tocoquirúrgicas de forceps o ventosas. Ya vimos que solamente tenemos que, de entrada, evitar la ganancia ponderal de peso, el manejo correcto de una paciente con diabetes, el diagnóstico de la macrosomia fetal y pues evitar algunas contratiempos en la tococirugía. El tratamiento. Se han propuesto un número de maniobras y varios protocolos para tratar la distocia de hombros, que ya como les había mencionado, la distocia de hombros, no creo que se lo mencioné, es poco frecuente. Realmente se dice que de cada 1.000 pacientes, solamente 1% puede llegar a presentar esta complicación en el embarazo, o no, bueno, en el trabajo de parto. Entonces, pues, como que sí es muy poquito, muy poco frecuente, pero sí puede llegar a ser peligroso. Y van a ser las maniobras. Vamos a tener maniobras de primer nivel, que son manipulaciones externas, que tratan de modificar la estática, o sea, las dimensiones y la dinámica, las posiciones de la pelvis y el feto. Si lo vemos desde otra perspectiva, es una pelotita que va a salir por un canal que es un cuadro. Entonces debemos de ver el ángulo correcto para que esta pelotita pueda salir sin ser lastimada. La siguiente. La primera va a ser una maniobra que se llama MC Roberts y es la elección, es la primera elección y una de las maniobras más efectivas, ya que suele solucionar el 60% de las distocias de hombros. Vamos a seguir en esta maniobra que
consiste en provocar una hiperflexión de las caderas, como lo ven ahí, como si estuvieran haciendo un estiramiento de las piernas, una posición ginecológica. Bueno, va a ser una hiperflexión de las caderas de la gestante con su propia colaboración o con la de los ayudantes. Si la gestante se puede jalar sus piernas por detrás de las rodillas hacia atrás, una manera en la que está acostada, pues sería excelente. Pero si alguien más nos puede ayudar, pues también, ¿no? Para evitarle el trabajo a la paciente. Y la modificación pélvica que produce es la apertura del ángulo lumbosacro con un aplanamiento de la pelvis en unos 6 grados, lo que va a facilitar el descenso del hombro posterior y no va a producir modificaciones apreciables en los diámetros de la pelvis en ningún nivel. Es decir, solamente vamos a abrir un poquito más el ángulo lumbosacro para que se pueda permitir la salida del. La otra es la maniobra de Mansati, que se realiza de forma simultánea a la maniobra anterior, mientras el asistente tracciona suavemente hacia abajo la cabeza. Pero de quién, del feto, ¿verdad? No de la paciente. No se olvida de mucho que traccionan la de la. Un ayudante realiza una presión suprapúbica sobre el hombro anterior de forma oblicua en sentido posterior anterior del tórax fetal. Y esta presión fuerza al descabalgamiento de este hombro, de la sínfisis del pubis, y también disminuye el diámetro bisacromial. Es decir, si la paciente está jalando sus piernas hacia arriba, está abriendo el ángulo lumbosacro, pero el hombro fue el que se atoró en la sínfisis del pubis, hagan de cuenta que así una palanquita, pues van a agarrar el hombro, lo van a hacer hacia abajo de manera suave para que se desatore de esta sínfisis y ya con la fuerza que están ejerciendo pueda salir por el canal de parto. Es por eso que se llevan a cabo las dos maniobras al mismo tiempo. Y entre estas dos van a solucionar casi el 60% de todas estas distocias, de todas las distocias de hombros. La siguiente, por favor. Vamos a tener las maniobras de segundo nivel, que van a suponer manipulaciones internas que tratan de modificar la estática, las dimensiones, o la dinámica, posiciones del feto. Estas ya van a ser internas. La siguiente. La primera que vamos a ver va a ser la de Rubin 2 Boots. Es una rotación manual de los hombros para que se orienten mejor en las dimensiones mayores de la pelvis, tratando de descabalgar el hombro anterior de la sínfisis del pubis, permitiendo obtener el nuevo hombro anterior cuando se ha finalizado la rotación. Es decir, vamos a meter un poquito la manita, vamos a ubicar la posición del feto y lo vamos a rotar hacia abajo, a rotar para que, bueno, a rotar más bien hacia donde esté más abierto, hacia donde podamos ver que esté la mayor apertura de la pelvis, donde tenga las mayores dimensiones, para que por ahí pueda salir, siempre obedeciendo el descabalgamiento del hombro anterior de la sínfisis del pubis. No sé si vieron que lo rotaron de derecha a izquierda en la imagen que tenemos ahí. Es decir, como que metieron su manita y hicieron rotación de derecha a izquierda. Entonces, como que lo desatoraron. Si lo vemos así, podemos ver como si fuera un tipo, ¿cómo puede explicarlo? No sé si han armado algún Lego o algo así, en el que dos piezas se tengan que unir y se roten. Y cuando se rotan ya se atoran y ya no se vuelven a salir. Pues aquí es el caso contrario, dos piezas atoradas que están unidas y no se pueden salir, se rotan, se dan una vueltita y ahora sí ya pueden salir. Pues va a ser básicamente el mismo principio en esta maniobra. La siguiente sería la maniobra de Gaskin. Bueno, esta dice que Brunet 82 casos consiguiendo, sin otras manipulaciones, que el 83% de los casos se resolvieran sin movilidad significativa. Se trata de colocar a la parturienta sobre una superficie en posición inversa, apoyándose sobre sus manos y sus rodillas, como en 6 puntos, ¿no? Y así solito se puede lograrse el descabalgamiento del feto y este puede salir. Y la siguiente, por favor.
Ya al final, como puntos relevantes, vamos a ver que la distocia de hombros es una distocia muy grave y poco predecible mediante la valoración aislada de los factores de riesgo. Es decir, los factores de riesgo pueden estar, pero no podemos predecir cómo vaya a evolucionar esta distocia. También les dije que era poco frecuente, que pocas pacientes llegaban a presentarla, el 1% solamente. Su profilaxis mediante la inducción electiva o la cesárea solo está justificada en casos en que la sospecha de la macrosomía es extrema, pero también se justificaría si junto a una sospecha de macrosomía menos extrema ocurren otros factores, en especial las relacionados con la evolución lenta del segundo periodo del parto. De acuerdo en que los factores de riesgo en una macrosomía fetal, una evolución lenta del segundo periodo del parto, bueno, el siguiente punto, si ocurre una distocia de hombros, un protocolo de resolución reglado con un buen entrenamiento de todo el personal del paritorio puede mejorar sus resultados y evitar en lo posible la morbilidad. Y ya nada más, no, pues sería todo esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Una pregunta? Pues, nada más como dato, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver la distocia? Menos de 15 minutos, me parece. O sea, ya debe estar como previsto si el paciente tiene, bueno, la parturienta tiene un producto con macrosomía fetal o alguno de los factores predisponentes que el feto ya va a venir así, va a venir encajado, va a venir con una distocia de hombro, se le va a atorar algún hombro, entonces ya tenemos que tener aquí las maniobras que se van a utilizar. Pero pues ese dato yo por ahí lo leí, pero igual siento que el doctor, cuando vea esto, nos puede decir las correcciones, ¿no? A lo mejor dije algo mal. Bueno, continuemos. ¿Sí me escuchan, chicos, bien? Sí, ¿sí me escuchan bien? Es que Sí, te tengo escuchamos problemas con bien. mi laptop y se escucha bien feo, por eso les pregunto. No, sí Sí, te sí, escuchas Ya bien. no sé, Bueno, ya tómala. ¿No? vamos con bueno, era el tema que iba antes de helio, pero pues es prácticamente lo mismo, solo que esta presentación es más frecuente después de la cefálica. Es la segunda presentación más frecuente, entonces, pues es importante verla. La verdad intenté hacerla un poco más resumida, pero pues en cierta parte no pude porque pues sí es mucha información la que encontré y son varias maniobras. No metí todas, pero pues metí las que son más utilizadas. Pues primero pues vamos a empezar hablando qué es el tema, que es la presentación pelviana o podálica. En algunos libros lo encontramos así. Y bueno, esta presentación es una modalidad de situación longitudinal del feto en la que pues el polo caudal del mismo va a encontrarse en contacto directo con el estrecho superior de la pelvis, como lo podemos ver en la imagen. En cuanto a epidemiología, pues encontré los siguientes datos, pues es la segunda presentación más frecuente después de la cefálica, como les había mencionado, y pues su incidencia puede variar del 2 al 5%, lo que prácticamente implica que se puede presentar en 1 de cada 30 partos. También, pues, principalmente es más frecuente en aquellas gestantes que son, en aquellas gestaciones que son menores a 32 semanas. Esto se debe a que la polaridad fetal va a estar determinada por la adaptabilidad, la actitud y el tamaño fetal en relación al volumen y forma del saco amniótico. También está considerado como un parto distóxico, pues debido al aumento de la mortalidad infantil que se puede presentar posparto en el neonato. También, pues, algo muy importante es que va a ser se va a presentar con mayor frecuencia
en aquellas gestaciones múltiples, principalmente en la de gemelos, que es cuando pues los bebés igual están tomando su posición para poder salir del útero materno, y pues lo que hacen es acomodarse uno hacia arriba y el otro hacia abajo de esta manera para que puedan salir, para que puedan estar bien acomodados. Sin embargo, pues es algo patológico para el bebé que se acomode en esa parte, pues porque es un poco más riesgoso. Y bueno, algo muy interesante es que cuando ya se presentó una vez esta, valga la redundancia, esta presentación, la probabilidad de que vuelva a aparecer en un segundo embarazo es aproximadamente del 2.4 al 10.9%, y en un tercer embarazo hasta un 27%. Entonces, siempre hay que considerar eso de que la madre haya tenido su primer bebé en esa posición, porque los siguientes partos también tienen el mismo riesgo de volver a nacer en esa presentación. En cuanto a los factores de riesgo, o bueno, a la etiología, pues lo vamos a dividir en 3 factores, que son los factores maternos, los factores fetales y los factores ovulares. Los factores ovulares como tal no se refieren al óvulo, sino a la placenta, o sea, a factores placentarios que se están presentando, que también son ciertos factores de riesgo que van a impedir que el bebé sufra ese acomodamiento de manera cefálica, que es lo más viable para que el bebé no sufra ninguna complicación. Bueno, entre los factores maternos, pues vamos a ver de primera instancia las malformaciones uterinas, como pues ya lo hemos estado viendo en embrio, de cómo se generan este tipo de malformaciones, solo pues para mencionarlas, que pues por ejemplo algunas malformaciones como son el útero didelfo, el útero arcuado, el útero unicornio, el útero bicorne o incluso el útero septado son algunos de los factores que implican que pues no se lleve a cabo la presentación de manera correcta en el feto. Otra de de los factores que influyen en esta parte pues son las tumoraciones pélvicas genitales, ya sean de útero o ovario, que pues como regularmente conocemos son los miomas, que son más frecuentes en las mujeres, que pues predisponen a que la presentación pelviana valga la redundancia, se presente, ya que pues se va a alterar la forma y la elasticidad de la cavidad uterina. Entonces, por ese motivo, no se va a llevar a cabo que el bebé pueda acomodarse de manera correcta. Podemos ver pues algunos de los tipos de miomas que pues pueden influir, pero pues en cierta parte influye el tamaño también de los mismos. Pues ¿por qué? Porque entre más grande sea, menos espacio va a haber para que el bebé se acomode. Y bueno, otra es la pelvis estrecha, pues ya que va a producir trastornos en la orientación y en la polaridad del bebé, ya que la movilidad del bebé pues se va a encontrar dificultada, pues debido a que es algo que también ya vimos en anatomía, los tipos de pelvis, que la androide pues es una de las contraindicaciones para llevar a cabo un parto normal. Entonces, pues también hay que considerarlo para que en el momento de que sea el parto, pues siempre considerar este tipo de pelvis, que también puede provocar que pues el bebé no se acomode y posteriormente pues se lleva a cabo una presentación podálica pélvica. Podemos ver también la relajación uterina por multivariedad, o sea, debido a que la madre pues ya ha tenido varios bebés, pues el útero ya no va a tener la misma consistencia ni la misma contracción para llevar a cabo la acomodación del mismo. Entonces, como va a estar más dilatado, pues el bebé va a tener más espacio, lo que le va a permitir que se acomode de una forma u otra. Entonces, esa también es una de los factores que implican a que se lleve a cabo que el bebé se presente de esta forma. Posteriormente, pues vamos a ver los factores fetales, que principalmente, pues de primera instancia, debemos considerar la prematuridad en los bebés,
pues debido a que un buen porcentaje de bebés que nacen prematuros e incluso inmaduros, pues se van a desprender de manera más fácil en este tipo de presentación. También esta presentación pues se va a ver favorecida por la pequeñez del bebé y también incluso en algunos casos por la muerte del mismo y por su maceración. Es decir, que siempre va a implicar que el bebé entre más pequeño sea, más probabilidad de que nazca por esta presentación va a ser más alta. Algo muy importante que pues que les puse aquí es que cuanto menor sea la edad gestacional, mayor probabilidad de presentación podálica. Entonces siempre hay que considerar el tamaño del bebé. Y pues posteriormente nunca descartar de que el bebé pueda presentarse de esa manera. Otro de los casos pues serían los embarazos múltiples, como ya les había mencionado, de qué manera se acomodan los bebés para salir, entonces uno tiene la desventaja de presentarse en esa forma. También la anencefalia, también ciertos trastornos congénitos del bebé pueden implicar a que pues, los bebés se presenten de esta manera, como pues ya les mencionaba, la anencefalia, la hidrocefalia, e incluso algunos tumores en los bebés como el teratoma sacrococcigio, que pues también puede predisponer a que los bebés se presenten de manera pélvica podálica. Y bueno, por último, los factores ovulares, que principalmente pues vamos a ver la inserción baja de la placenta, que pues es un tema que igual vamos a ver más adelante, que principalmente va a actuar como un obstáculo para que el bebé se acomode y va a favorecer que se lleve a cabo no solo este tipo de situación, sino también puede influir en que los bebés se presenten de manera transversa o incluso oblicua. Entonces siempre hay que considerar que si hay una inserción baja de placenta, puede haber una alta probabilidad de que el bebé se presente de manera podálica pélvica. También el cordón umbilical corto o real o accidental también va a impedir que se lleve a cabo la normal y adecuada acomodación del producto. Pero también dos cosas muy importantes, los oligodramnios o los polidramnios, que van a favorecer que pues, el bebé se presente de esta manera, y esto debido a que, pues, por ejemplo, los oligohidramnios, pues lo que van a hacer, debido a la compresión uterina sobre el contenido, va a ayudar a que la presentación pélvica en variedad incompleta, que es algo que les voy a mencionar después, sea más frecuente. Mientras que los polidramnios, debido a la gran movilidad que va a tener el feto, pues es favorecida la presentación pélvica completa. Entonces siempre hay que diferenciarlo. Oligohidramnios es más probable que se presente de manera podálica incompleta, mientras que en los polidramnios se presente de manera podálica incompleta. Entonces siempre hay que considerar esto. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las variedades de la presentación pélvica? Bueno, pues el bebé se puede presentar de muchas maneras, aquí lo podemos ver, se los enumeré, porque pues venía, en muchas imágenes viene como nada más abreviado, entonces como aquí pues ya les puse los nombres para que pues les fuera un poco más fácil identificarlos. Pues de primera instancia pues tenemos la variedad sacroiliaca izquierda posterior, que pues lo podemos ver en la imagen cómo se presentan las nalguitas del bebé, y pues de esta manera nos podemos guiar. Ya. Y bueno, de segunda instancia pues tenemos a la variedad sacroiliaca transversa derecha, que pues también lo podemos ver cómo se presentan las nalguitas del bebé, y esto está dado por las nalguitas, o sea, cómo se van a presentar. En tercera instancia, pues la variedad sacroiliaca izquierda anterior, que pues también lo podemos ver en la imagen, y en la 4, pues es la sacropúbica, que también pues lo podemos ver como el pubis del bebé se relaciona con el sacro de la madre. Entonces,
siempre hay que checar cómo viene ese bebé. En la parte 5, pues tenemos la sacroiliaca derecha posterior. En la parte 6, la sacroiliaca transversa izquierda. En la 7, la sacroiliaca derecha anterior. Y en la 8, pues la sacrosacra, es decir, que los sacros tanto del bebé y de la mamá se están relacionando. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las modalidades de la presentación pélvica? Como les mencionaba, van a ser 3 principalmente, y la primera va a ser la presentación pelviana franca, en donde las extremidades inferiores, como lo podemos ver en la imagen, van a estar flexionadas en las caderas y extendidas en las rodillas. O sea, aquí podemos ver la flexión y la extensión de rodillas. También de esta manera, pues los pies van a descansar cerca de la cabeza, como lo podemos ver en la imagen. Y bueno, esta es la presentación pélvica más frecuente, se presenta en un 70% de los casos. Entonces, los bebés siempre suelen presentarse de esta forma, cuando se presentan en forma podálica. También tenemos la modalidad pélvica completa, que principalmente pues aquí ambas caderas van a estar flexionadas, como lo podemos ver en la imagen, y también una o ambas rodillas, también o uno o ambos pies van a descansar debajo de las nalgas. Y esto de tal forma que un pie no, esperen, ya me estoy confundiendo. Ya me estoy confundiendo. Olviden eso. Les vuelvo a explicar la pélvica completa. La pélvica completa lo que va a hacer es que, pues, sí, como les decía, ambas caderas están flexionadas y también ambas rodillas van a estar flexionadas. Y los pies van a estar junto con las nalgas, van a estar formando la parte de la presentación, y de esta manera se van a aumentar los diámetros de la misma pelvis. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, los piecitos no van a estar cerca de la cabeza, sino que van a estar como flexionados en X. Lo que va a suceder es que pues estos bebés, por eso es completa, porque prácticamente los bebés vienen en bolita. Y bueno, esta presentación suele presentarse en un 5% de los casos. Y ya por último, pues vemos la pélvica incompleta, que también es una de las más frecuentes, que principalmente esta va a ser un poco similar a la completa, pero aquí los bebés van a tener sus rodillas flexionadas y también sus pies junto con las nalgas, y van a formar parte de la presentación. Y lo que va a pasar aquí es que un pie o una rodilla se van a encontrar más abajo del canal de parto, como lo podemos ver en la imagen. Va a ser un piecito o incluso puede ser toda la extremidad. Entonces, siempre es una presentación incompleta cuando uno o ambas extremidades se van a encontrar debajo de las nalgas. Entonces, siempre vamos a diferenciar entre una y otra. Bueno, ¿cuál va a ser el diagnóstico para que nosotros podamos identificar que de verdad es una presentación pélvica? Pues bueno, primero, de primera instancia, y como siempre, y como ya lo hemos visto en profe, pues son las maniobras de Leopold. ¿Y cómo podemos identificarlo? Pues bueno, aquí lo puse más que nada enfocado a la presentación, no como tal a la normalidad en las maniobras de Leopold cuando el bebé viene cefálico. Aquí en la situación, pues vamos a encontrar que la cabeza fetal se va a encontrar en el fondo uterino, que a diferencia de la cefálica, pues encontramos los piecitos. Aquí no, vamos a encontrar la cabeza. La posición, bueno, que es la segunda maniobra, nos vamos a encontrar que vamos a identificar que la espalda se va a encontrar en un lado del abdomen y las extremidades se van a encontrar del otro lado. O sea, no sé si me entienden, que por ejemplo aquí está el abdomen y por ejemplo esta es la espaldita del bebé y estos son los piecitos. Entonces se va a encontrar como de esta manera. No sé si me explico o si me entienden. Sí. Y bueno,
En la presentación, pues prácticamente lo que va a suceder es que si no hay un ajuste del mismo, pues lo que va a pasar es que las nalguitas del bebé van a ser movibles y van a estar más suavemente por encima de la entrada pélvica. Y en cuanto a la actitud, que pues es la cuarta maniobra, lo que va a mostrar van a ser unas nalgas que están por debajo de la sínfisis púbica. Entonces, pues prácticamente a las maniobras, esto es lo que vamos a encontrar en la presentación podálica. También otras de las cosas que debemos considerar, pues es la frecuencia cardíaca fetal. Pues esto es importante, pues como siempre, ya sea que el bebé venga podálico, cefálico, de hombros, siempre hay que ver que su frecuencia cardíaca esté dentro de los niveles normales del bebé, obviamente. El tacto vaginal. Bueno, el tacto vaginal pues nos va a permitir identificar una zona blanda en el cuello uterino y de esta manera pues vamos a poder identificar que no hay presencia de la cabeza en esta forma, sino que pues vamos a sentir más los piecitos del bebé. Bueno, también algo muy importante es que la cabeza principalmente no se va a someter a moldeamientos apreciables durante el trabajo de parto, pero siempre que hay que ver que si se considera el parto vaginal, siempre hay que considerar el tipo de presentación pelviana, o sea, en qué modalidad viene y también en qué tipo, es decir, si viene franco, completo o incompleto, y también en qué modalidad viene, si en sacroiliaca, en sacrosacra o en todas las que ya les he mencionado. Y también debemos considerar el grado de flexión de cabeza o extensión del cuello, ya que si el bebé viene en hiperflexión, el parto vaginal está contraindicado. También pues debemos evaluar las dimensiones pélvicas, pues para evitar el atrapamiento de la cabeza, pues debido a la desproporción cefalopélvica que se está presentando. Como por ejemplo, pues ya les había mencionado que en la pelvis androide, pues es contraindicado, pues ¿por qué? Porque aquí hay una desproporción cefalopélvica que pues no permitiría que se lleve a cabo de manera correcta el parto vaginal. Y bueno, ¿esto por qué se los menciono? Pues porque para esto vamos a necesitar ciertas pruebas que nos van a determinar qué tan viable es el parto vaginal en esta presentación. Por eso se los menciono. Principalmente, pues entre ellos, pues vamos a necesitar del ultrasonido pélvico, que principalmente, pues nos van además de detectar algún tipo de desproporción cefalopélvica que venga en el bebé y en la madre también, pues también nos va a permitir detectar alguna anomalía congénita que, como les mencionaba, es uno de los factores de riesgo para que el bebé se presente de manera pélvica. Entonces, pues nos va a permitir detectar si el bebé viene con algún tipo de malformación congénita, como lo es la anencefalia, la hidrocefalia, como ya les había mencionado. Y también nos va a permitir detectar la flexión de cabeza, que pues como les decía, si hay una hiperdeflexión o el bebé no tiene cierta flexión en la cabeza, está contraindicado el parto vaginal, pues es más indicada que se lleve a cabo una cesárea. Entonces, siempre hay que considerar el peso, bueno, el ultrasonido pélvico, pues nos va a llevar como a un índice de peso, o sea, no como tal decir nos pesa tanto, sino que determinar si el bebé viene pequeño o viene normal, porque como les decía, que entre más pequeño sea, mayor probabilidad de presentación pélvica tiene. Entonces, siempre hay que ver esto, o sea, el peso también nos permite evaluar una estática fetal, la actitud de la cabeza fetal, como les mencionaba, el diámetro cefálico, que es importante, también qué tanto líquido amniótico tiene, o sea, si tiene algún polidramnio, algún oligodramnio, pues igual no los va a evidenciar el mismo ultrasonido. Y también para descartar las malformaciones congénitas que pues ya les había mencionado. Pero también pues hacemos uso de la pelvimetría,
de la tomografía axial computarizada de abdomen, la radiografía o incluso la resonancia magnética nuclear, que principalmente pues lo que hacen, pues la pelvimetría lo que va a hacer es evaluar la pelvis materna antes de que se lleve a cabo el parto vaginal. Esto siempre se tiene que valorar antes de, nunca después. Esto nos va a permitir que se lleve a cabo o no el parto vaginal. Entonces, siempre esto es importante hacerlo antes de considerar un parto vaginal. También, pues como tal, pues todos estos estudios complementarios pues nos van a permitir que se lleve a cabo una evaluación de los diámetros pélvicos, también para confirmar la presentación del bebé y para evaluar el grado de flexión cefálica. Como les decía, no debe de estar derecha la cabeza, pero tampoco debe estar hiperflexionada, porque esto es una contraindicación para que se lleve a cabo el parto vaginal. La siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos a entrar como de lleno al mecanismo de parto en presentación pélvica, pero como les decía, siempre hay que considerar ciertas cosas. Y aquí están. ¿Cuáles son los criterios para que se lleve a cabo un intento de parto vaginal? O sea, no como tal, porque pues como siempre sabemos, por ejemplo, pues un bebé puede estar naciendo normal, pero al final siempre puede suceder algo que pues nos lleve a que se realice una cesárea. Entonces es intento de parto vaginal. Y aquí les tenemos cuáles son esos criterios, pues bueno, que el embarazo fetal estimado sea aproximadamente de 3.500 gramos o que pues vaya de este rango, mayor a 2.500 gramos y menor a 4.000 gramos. Si no, está contraindicado el parto vaginal. El diámetro biparietal que sea menor a 96 milímetros. Si es mayor a pues también es contraindicación para llevarla a cabo. Que se lleve a cabo, bueno, una pelvis adecuada, evaluada clínica y radiológicamente, por eso les decía que estos estudios siempre se hacen antes de. También la modalidad de nalgas completa, es decir, si el bebé viene en una presentación podálica completa, también es indicación para parto vaginal. También el cierto grado de la flexión de la cabeza es un factor importante para llevar a cabo una indicación de parto vaginal. Que haya presencia de alguna anomalía congénita en el bebé, alguna ausencia de impedimentos o contraindicaciones para la vía vaginal, y también que haya ausencia de patología médico-obstétrica concomitante, como ya les había mencionado, pues los miomas, ¿no? Que es algo muy común en las mujeres, pues es una contraindicación para que se lleve a cabo el parto vaginal. Y bueno, para esto también utilizamos el pronóstico de Saturni-Andros, que principalmente pues nos va a permitir evaluar si el bebé es más viable para llevarse a cabo un parto vaginal o mejor para llevar a cabo una cesárea. Y pues aquí lo podemos ver. Maneja todos estos criterios, que es la paridad. Y bueno, si la madre es primigesta, pues entonces se le dan 0 puntos, mientras que si es multipara, se le dan 1 punto. Mientras que pues si ya sabemos que ya es multipara y pues ya no, pues obviamente no tiene, tiene muchos bebés, pues ya aquí no se le da ningún punto. También la edad gestacional es uno de los criterios a considerar en este pronóstico, que principalmente, pues, si es mayor a 39 semanas, pues se le dan 0 puntos, mientras que si es de 38 semanas el producto, le damos 1 punto, y si es menor a 37 semanas, bueno, le damos 2 puntos, porque, pues, como dijimos, entre más prematuro sea, más probabilidad. Y, pues, si el peso fetal no es el estimado, pues es obviamente cesárea. El peso del feto estimado, que pues también es algo que ya les mencioné, y aquí tenemos todos los rangos, 0 puntos, si es menor, mayor a 3.600 gramos, 1 punto si va en este rango de 3.100 a 3.600,
y 2 puntos si es menor a 3.100 gramos. Y bueno, un parto podálico previo también influye que sea menor a 200, a 2.500 gramos, que pues ya lo podemos ver. Si fue uno o si no fue ninguno, pues no se le da ningún punto, mientras que si fue uno, pues se le da un punto, y si fueron más de 2, pues ya se le dan 2 puntos. Y también la dilatación al ingreso, también hay que considerarlo, por eso es importante el tacto vaginal. Si son 2 centímetros de dilatación, pues no se le da ningún punto, mientras que si son 3, pues le damos un punto, y si es mayor a 4 centímetros, le damos 2 puntos, perdón. Y bueno, la altura de la presentación, si está en un primer plano, y aquí pues es importante considerar los planos de Hodge, que también ya los habíamos visto en anato, que pues si está en un primer plano, pues le damos 0 puntos, en un segundo plano 1 punto, y en un tercer plano le damos 2 puntos, y aquí está. Si un puntaje de 0 a 3 puntos nos da al momento de hacer este pronóstico, pues la indicación de lleno es la cesárea. Mientras que si nos da un puntaje de 4 puntos, pues se tiene que hacer una reevaluación para ver cuál es lo más viable para ese bebé, si una cesárea o un parto vaginal. Pero pues si es mayor a 5 puntos, pues está de lleno indicado el parto vaginal. Entonces no sé si hay alguna duda con este pronóstico. Y bueno, ya vamos como tal al mecanismo de parto en presentación pélvica. Y bueno, este se divide en 10 tiempos. Lo encontré de esa forma. Y pues bueno, eso ya de manera rápida es que pues va a haber una acomodación en el primer paso del polo pélvico al estrecho superior de la pelvis. Y aquí lo podemos ver en la imagen cómo se va acomodando el bebé de esta manera cuando pues ya va a nacer, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, tenemos la pelvis, tenemos las nalguitas del bebé, cómo se está presentando y cómo se va acomodando. De segundo punto, pues tenemos el descenso y el encajamiento del diámetro vitrocanterio fetal, que es que es la rayita que está en vertical. No sé si se las puedan marcar, a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna. Es el segundo punto. Es que está aquí. Este es el vitrocanterio fetal. Esa línea chiquitita que ven ahí, que es esa flechita, ese es el vitrocanterio fetal, que va a haber un descenso y un decajamiento en uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna. Y posteriormente, pues lo que va a pasar es una acomodación del polo pelviano al estrecho inferior por rotación interna del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a pasar del diámetro oblicuo al diámetro anteroposterior. Como lo vemos, ya está un poco más encajado que a diferencia de la segunda imagen. Es decir, nada más va cambiando de lugar, va acomodándose el bebé. Posteriormente, lo que va a suceder es un desprendimiento del polo pelviano y va a haber una rotación externa, que a diferencia del paso 3 fue una interna. Y aquí lo podemos ver cómo se va a acomodar de manera externa para quedar el bebé de esta forma. Bueno, las imágenes se lo van dando prácticamente todo. La siguiente, por favor. Bueno, posteriormente lo que va a hacer el bebé es acomodar su diámetro biacromial, que es esta rayita, estas flechitas que le podemos ver. Esta flechita es el diámetro biacromial. Por eso siempre hay que conocer cuál es el vitrocanterio fetal, el biacromial. Entonces estos son diámetros fetales porque pues ya vimos que también hay diámetros en la madre, en su pelvis. Entonces siempre hay que diferenciarlo. Y bueno, este diámetro, pues lo que va a hacer es, se va a acomodar en el estrecho superior de la pelvis materna. Y aquí lo podemos ver en la imagen, cómo se está acomodando. Posteriormente, lo que va a pasar es un descenso y un encajamiento de los hombros, siguiendo al mismo diámetro oblicuo que al polo pelviano. Y aquí lo podemos ver cómo va descendiendo para pasar
del estrecho superior al diámetro oblicuo. Posteriormente lo que va a suceder es una acomodación de los hombros al estrecho inferior, al mismo tiempo que el polo cefálico se acomoda al estrecho superior, esto por una rotación interna en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizaron los hombros y las nalgas. Es decir, esos utilizaron bueno, lo que va a hacer es que pues el polo cefálico se va a acomodar al estrecho superior en el diámetro oblicuo opuesto al que utilizaron los hombros y las nalgas. No sé si vieron la diferencia, cómo se acomodaba antes y cómo se está acomodando ahora. O no sé si tengan alguna duda. Es un poco complicado, pero pues, como les decía, las imágenes como que lo van dando todo. Yo igual como que al principio andaba bien perdida, pero pues ya después con las imágenes, pues lo vas viendo. O bueno, lo pueden ir checando ustedes. Posteriormente lo que va a pasar es un desprendimiento de los hombros y bueno, lo que va a pasar es un descenso simultáneo y un encajamiento de la cabeza y aquí lo podemos ver en la imagen. Prácticamente lo que el bebé está haciendo es descendiendo y acomodándose hasta el final pues llegar a esta parte. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que va a suceder después es una acomodación de la cabeza al estrecho inferior y aquí lo podemos ver mediante una rotación interna que hace que el occipucio se coloque debajo de la sínfisis púbica y esta rayita pues es el occipucio lo que nos está indicando y pues aquí está debajo de la sínfisis púbica y es lo que va a suceder en este noveno tiempo. Y por último, lo que va a suceder es un desprendimiento de la cabeza mediante su flexión, apoyando el occipucio como punto de apoyo. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos como solito, también con apoyo de la sínfisis del pubis, se va a ir flexionando esta cabeza y ya posteriormente lo que va a pasar es que se va a dar el parto espontáneo. Y bueno, aquí pues le puse los diámetros, cuáles son los diámetros ideales para considerar el parto vaginal en esta presentación. Pues aquí tenemos el diámetro anteroposterior que debe ser mayor o igual a 10.5 centímetros. El diámetro transverso de entrada que debe ser mayor o igual a 12 centímetros y el diámetro de la pelvis media que debe ser es que pensé que me había contestado el doctor, pero no. Y el diámetro interespinoso de la pelvis media que también debe ser mayor o igual a 10 centímetros. Y bueno, ¿cuáles son estas conductas durante el parto? Bueno, que ya después de estos 10 tiempos que les mencioné, ya se dé como tal el parto espontáneo, como lo podemos ver en la imagen, y ya pues se dé todo normal, y el bebé pues nazca, y ya se dé pues el trabajo de parto, ¿no? Como tal. Pero pues también pues va a haber ocasiones en las que el mismo bebé necesite de nosotros, es decir, necesite la ayuda manual que pues es fundamental para que el parto podálico y su expulsión tengan un lugar de manera espontánea y esto al menos hasta la cintura escapular que se debe dar de manera espontánea y posteriormente pues si ver que si no se da el parto normal como tal, pues ya como tal utilizar ya estas maniobras en donde pues ya como tal el médico o el asistente debe apoyar en la expulsión, extracción, ya sea de hombros, brazos o cabeza. Entonces prácticamente lo que hacen estas maniobras es expulsar esto, hombros, brazos o cabeza. Los demás, como les decía, hasta la cintura escapular y lo que debe de hacer pues es una vez descendido los pies y la mitad del tronco, pues y ver que si no se da el parto espontáneo, pues utilizar ya las maniobras como tal para el desprendimiento de las extremidades y de la cabeza. Y bueno, estas son las maniobras que les mencionaba, hay más, pero estas son las más utilizadas, que es la de Brach, la de Müller, la de Rojas Lowset, la de Mariciu
la de Pinard y la de Praga invertida. Y también hay una de forceps, pero esa no la metí. Bueno, vamos a empezar con la maniobra de Brach, que principalmente esta va a tener como una finalidad de desprender los hombros y también principalmente en segundo término la cabeza en una sola maniobra. O sea, prácticamente esta te ayuda en todo y por eso es la más utilizada. Y bueno, lo que va a suceder aquí es que se va a tomar al feto, primero hay que esperar a que se lleve a cabo la expulsión de nalgas y la mitad del tronco, hasta la cintura escapular, como les decía. Una vez que ya haya sucedido eso, pues ya vamos a hacer lo que ya como tal la maniobra de Brach, que es, vamos a tomar al feto por el tronco con los muslos flexionados, como lo podemos ver en la imagen, con las dos manos. Aquí pues tenemos las manos del asistente, cómo se flexionan las piernitas del bebé para posteriormente, de manera que las palmas de las manos queden sobre el tronco fetal y los dedos sobre los muslos o incluso las nalguitas, como lo podemos ver aquí. ¿Esto para qué? Para bascular el cuerpo fetal sobre la sínfisis de la madre, mientras que el ayudante va a hacer una presión, como lo podemos ver en la imagen. Esto de manera que las palmas de las manos queden sobre el tronco fetal y los dedos pulgares sobre los hombros, pero también para presionar el fondo uterino a través de las paredes abdominales y de esta manera pues facilitar el descenso de la cabeza. Y bueno, lo que posteriormente va a suceder es que lo que principalmente la finalidad que tiene este primer paso es que se dé esa flexión de cabeza que sucede en el tiempo 10 para que se lleve a cabo el parto espontáneo. Entonces, lo que debe de hacer es que con esa hiperextensión de cabeza lo que se pretende es realizar una tracción de los hombros y de la cabeza en dirección al canal de parto. Y esto para que se dé lugar al desprendimiento de los hombros y de los brazos y también de la cabeza. Entonces, como les decía, aquí está. Debemos bascular el cuerpo fetal sobre la sínfisis materna, como lo podemos ver en la imagen, mientras que pues el ayudante va a hacer presión para que se facilite el descenso de la cabeza, pero también de los hombros y brazos. Entonces, no sé si hay alguna duda en esta maniobra, cómo se debe de realizar. Bueno, si no, entonces pasamos a la siguiente maniobra, que pues es la maniobra de Müller. La maniobra de Müller principalmente se utiliza para el desprendimiento de hombros cuando hay un fracaso de la maniobra de Brach. O también como una sistemática asistencial para el desprendimiento de brazos y hombros. Es decir, si, por ejemplo, utilizamos la maniobra de Maricieux y la maniobra de Maricieux es para el desprendimiento de cabeza. Entonces vamos a necesitar la maniobra de Müller. La maniobra de Müller, pues principalmente lo que va a hacer es, se debe a tomar al feto de esta manera, por la cintura pelviana, con las dos manos, con los dos pulgares sobre el sacro, como lo podemos ver en la imagen.